Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente y estar acá conectada con ustedes. Para los que no saben, este es nuestro segundo programa. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver hace 8 días, el jueves pasado, el primer live que tuvimos junto con William Fernando Sánchez. Así fue un programa maravilloso, un programa espectacular. Si no se lo han visto, está dentro de mi feed para que puedan ir y verlo. Es precioso. Y hoy justamente vamos a tener un live también maravilloso con un personaje único y estoy segura que van a disfrutar este tiempo. Así que mientras se van conectando las personas, yo les cuento que vamos a tener una persona maravillosa y mientras que también van llegando más personas, mientras él se conecta, vayan por una aromática, vayan por una bebida rica que disfruten para que puedan acompañarnos estos minutos porque vamos a hablar de un tema importante que quiero tocarlo de una manera no tradicional. Ya les explico a qué estoy haciendo referencia. Vamos a hablar justamente del poder y el impacto que tiene un hombre, que tiene un padre en la vida de sus hijos. Pero esto no es una charla solamente en cuanto a temas de paternidad, para nada. Creo que realmente eso es lo último que vamos a tocar al final de la charla. Creo que ese es el resultado final. Pero justamente invité a Luis Gabriel porque justamente quiero que traslademos la charla desde un lugar mucho más profundo, porque antes de ser papás son hombres, así como nosotras antes de ser mamás somos mujeres y tenemos una historia, tenemos un corazón, tenemos unas vidas que necesitamos incluso, digamos que tal vez si se puede decir el término sanar o aclarar mental y emocionalmente para brindarle ahí sí lo mejor a nuestros hijos. Así que esta charla va muchísimo más allá de solamente un tema de paternidad. ¿Por qué? Porque quiero decirles que pues nosotros teóricamente sabemos que un papá es importantísimo para la vida de su hija. Lo sabemos teóricamente, pero a nivel de práctica y si lo miramos en la sociedad, vamos a ver que en la práctica esa figura y ese rol masculino también está muy desdibujado, también está muy puesto de lado, también se le ha quitado mucha autoridad por muchas razones. Entonces hoy lo que quiero justamente es a través de este live lograr generar esa vindicación hacia ese rol masculino, hacia esa fuerza y hacia esa energía masculina. Por eso quise invitar a Luis Gabriel, y veo que ya está acá conectado, para que justamente él desde su experiencia pueda también hablarnos. Él es un empresario, él es conferencista, escritor, pero más que todos los títulos que pueda tener, yo sé que hay un título que le causa mucho orgullo y es el título de ser papá, pero además de ser papá, es un excelente ser humano y es una persona que se ha dado el permiso de sentirse cómodo en su propia piel. Me refiero siendo un hombre vulnerable, siendo un hombre honesto y teniendo la fuerza y la fortaleza que sale desde este lugar y la autoridad para hablar desde este lugar. Así que bueno, vamos a ver acá ya para darle el ingreso a Luis Gabriel y que escuchando bien. Sí, Luisga, confírmame si... ¿Cómo estás? Oh, Carito, ¿qué has hecho? No, pues acá esperándote, pensándote, feliz de estar contigo, Luisga. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? No, a ti por invitarme. Espérate que yo estoy intentando que algo pasa con mis audífonos que no Ok. funcionan. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, te escucho Listo, perfecto. listo, listo. Vamos a darle otra oportunidad a esto. ¿Listo? Total. Igual ahí te escucho perfecto. Así no estés con los audífonos, te escucho perfecto. No, no funciona. Esto fue cosas que pasan, cosas que pasan. Mira, Bueno, a ¿qué más, veces Carito? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? bien, Me bien, encanta esta feliz. conversada, me encanta. ¿Por qué te encanta tanto? Yo le propuse a Luis Gabriel, para los que se están conectando y para los que están llegando, quiero decirles, les propuse esto y él es un hombre de los que arranca y los que dice sí a todo. Así que Ah, fue no. Yo le aprendí más. por allá a una amiga que decía que todo sí.
yo también la Tengo una creía amiga y por allá que decía que todo sí. Entonces dije, bueno, yo también. me quiero unir, total. ¿Por qué este tema, Luis, para ti es, por qué dijiste sí tan de una al tema de, hey, el poder y el impacto que tiene un papá en la vida de su hijo, hija, y porque, si me lo permites, con todo el respeto, también sé que hay una historia de tu papá hacia ti importante. Bueno, yo antes que nada, Caro, yo creo que el papel del hombre y la mujer siempre serán claves dentro de cualquier relación. Siempre se ha hablado de que la mujer entrega amor y el hombre entrega la firmeza, entrega como la línea. Pero si uno mira en el día a día, hoy los papeles están invertidos en muchos momentos. De hecho, creería yo que en mi primer matrimonio donde estuve, los papeles fueron invertidos, donde yo fui el que dio amor y mi primera esposa dictaba pues como las reglas del hogar. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando uno se devuelve y empieza a hilar más delgado, pues empieza a encontrar que independientemente de cuál sea el rol, si es de amor o es de firmeza, pues es como la línea de la relación, pues simplemente el padre tendrá un soporte muy importante dentro de esa construcción de esa personalidad o ese carácter de ese niño que está creciendo. Ahora, desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido, pues tuve un papá espectacular. No está conmigo hace un año y pues simplemente tuve un papá que me mostró toda la gama de momentos que podía entregarle un padre a un hijo donde su madre había tomado una decisión de pues irse a vivir a otro país y simplemente quedaba en su refugio. Entonces, pues al final aprendí muchísimas cosas y creo que al final ese es el ejemplo que yo le he ido entregando a mi familia, a mis hijas, donde pues ven en lo que yo les voy entregando que es una estructura de valores que construí a partir de un referente que fue el que me formó en en todas mis actuaciones. De hecho, ahorita que salí, pues que es tan perfecto esto. Ahorita que salí cuando iba a montar el celular, porque lo tuve que montar en unos libros, cogí unos libros de mi biblioteca y salieron tres libros que dije, lo estaba mirando ahora y dije, Ave María, ustedes sí son la embarrada. Entonces, saqué tres libros y los tres libros, pues realmente son cuatro, pero hay tres que son importantes. El primero es el plan de tu alma y creo que eh, para mí esa es la base de empezar a entender cómo actuamos y por qué hacemos las cosas. Eh, Sí, de ser un poco más conscientes de lo que estamos haciendo, de cuál es el propósito de todo lo que vinimos a hacer. Después hay otro libro que me llega, que estoy aquí, o sea, lo estoy leyendo en este momento y hay otro que se llama Las señales de la vida. Y yo digo, pero qué berracos. Y después llega otro que llama El poder de la intención. O sea, cogí tres monstruos de libros que los cogí de totalmente. la biblioteca así, los saqué y dije, voy a poner el celular encima de estos manes. Y aquí los puse. Bueno, y está La cabaña también, que es un megalibro, pues. O sea, me encanta, porque soy súper creyente. Total. Luis, hay algo que tú mencionas y que me parece pues muy lindo y es justamente el tema, pues mira, tú dices, ok, yo recibí un excelente ejemplo de mi papá, también por el cual yo quiero ser un buen ejemplo o buena influencia también para mis hijas, pero es que hay un tema que yo quisiera tocar antes y es que antes de que nosotros nos convirtamos en papás,
somos seres humanos, somos, en tu caso, pues hombre, en mi caso, mujer, y nosotros tenemos una historia. Cada uno de manera personal tiene una historia. El punto es, juepucha, nos lanzamos a ser papás con un enredo en nuestra cabeza, con un enredo en nuestro corazón, y nuestros hijos van creciendo y van creciendo incluso de la mano de toda esa cantidad de enredos que nosotros todavía ni siquiera hemos resuelto en nosotros. Entonces, el punto es ese, que tal vez dentro de nuestra sociedad, por muchas razones, lo que les estaba diciendo al principio, antes pues de conectar contigo, decía miércoles en este momento, y lamentablemente hay un desbalance o se ha generado de pronto un movimiento súper masivo en defensa hacia las mujeres, que me parece completamente válido, importante, necesario. ¿Por qué? Porque pues la mujer por mucho tiempo ha estado en desbalance frente al hombre, pero, pero esto también creo que se ha malentendido de muchas maneras, y por cada momento tal vez en que la mujer ha estado en un lugar de poder, de fortaleza, muchas veces el hombre tiende a opacarse, a desdibujar ese rol de autoridad. Y antes de que habláramos justamente de ese tema de paternidad, quisiera que pudiéramos hablar de este tema de la energía masculina y de la energía femenina, y de la importancia de lograr ese balance desde un lugar sano, donde hey, hay un hombre sano acá a este lado, hay una mujer sana a este lado, y entre los dos, unidos o separados, no importa, pero hacemos equipo para llevar y sacar adelante unos hijos desde un lugar lo más sano posible también. No desde un lugar de egos, no desde un lugar de competencia, sino desde un lugar en el que hey, yo también quiero ser equipo contigo. No desde un lado ejemplo, mira, para nadie es un secreto y bueno, los que apenas llegan y me conocen, quiero decirte o confesarles acá algo, y pongan ahí manito a quien también tenga, pues tal vez resonancia con esta historia que yo les cuento, y es en mi caso, pues yo quedé en embarazo pequeñita, a mis 17 años, pues tampoco tan pequeñita, ya estaba grandecita, pero el punto es que se me instauró un chip, Luisga, muy fuerte de Mujer Maravilla, y yo tengo que poder con todo. Y en ese poder con todo, yo caí en un error que tengo la oportunidad hoy de verlo y de reconocerlo, y es que justamente en mi lucha de querer ser la superpoderosa, pues desdibujé y opaqué bastante también el rol del papá de mi hija. No lo dejé ser papá de su propia hija en muchos casos, y eso es muy doloroso, y eso no, puede pasarle a muchas personas, así como me pasó a mí. Ahora, otro ejemplo, también lo que te decía, en mi caso, mi papá, un gran hombre, maravilloso hombre, pero también como muchos y como todos más bien, se metió a tener una bebé cuando él estaba en un desorden total de vida. Entonces, la vaina es, hey, ¿cómo entonces yo como, bueno, te lo pregunto a ti, como hombre, puedo empezar justamente a recuperar esa conexión conmigo, esa autoridad, esa, esa fuerza interior en mí, para decir, hey, yo tengo la capacidad de desarrollar unas hijas sanas también? ¿Desde dónde empieza todo eso? O sea, las hijas y el desarrollar unas hijitas sanas tal vez es el resultado final, pero ¿cuál sería el comienzo desde tu punto de vista? Bueno, yo ahí tela larga, o sea, pucha, yo creo que aquí nos va a tocar hacer un live de 5 horas. Eh, Mira, yo personalmente creo profundamente en el karma, eh, y yo creo que uno de los principales momentos del ser humano, bueno, me voy a volver un poquito, y es
para los que acaban de llegar, creo profundamente en el equilibrio que existe entre papá y mamá, que debe existir. O sea, un hijo criado solo por su mamá o solo por su papá siempre tendrá un desequilibrio en su vida, sea cual sea. Eh, Creo profundamente en el karma. Y cuando hablo de karma, hablo del karma de abandono, de maltrato, de traición, de reconocimiento social. O sea, los karmas que existen son muchos, pero pues así me acuerdo solamente de esos cuatro. Y yo creo que el principal momento para uno empezar a desbaratar ese hilo es hacer conciencia de cuál es el karma con el que yo nací. Y por eso me parece tan charro que esté el plan de tu alma acá, porque es que el plan de tu alma habla de lo que decidimos venir a vivir a este plano terrenal. Y cuando yo tomo la decisión, se hace esa junta directiva donde se sientan todos y dicen, bueno, Luis, ah, ya se fue tu sonido. ¿ya ahí? ¿Otra vez? Sí, 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 ya. Ya. Que cuando yo hago esa reunión de almas y identifico qué es lo que voy a venir a vivir a este plano y digo, listo, yo voy a venir a vivir el abandono, porque pues digamos que los niños que crecimos con un papá o una mamá, pues de una u otra forma, pues estamos viviendo un tema de abandono. Entonces, Mm. cuando uno está pequeño, y yo me voy a volver a mi historia, yo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Mi hermano tenía 12 años y medio, iba a cumplir 13. Yo tenía 10, quedo pues con mi papá y empieza un proceso de vida donde me tengo que empezar a acomodar a este nuevo estilo, porque pues mi papá se vuelve y se casa, tengo dos hermanos nuevos que llegan a mi vida, son mis hermanos hoy, o sea, después de 30 años tenemos una relación espectacular todos. Y eh, con el paso de los años, cuando ya tengo yo, no sé, 30 años, quizá 29, empiezo a buscar las razones por las que necesito empezar a armonizar mi energía masculina, porque Ok. tenía una energía de mucho amor, pero le hacía falta algo para poder empezar a armonizarla. Entonces aquí, digamos que el resumen se convierte en un análisis de solo conciencia, de empezar a entender cuál era la razón por la que había inestabilidad en la vida mía. Que al final uno empieza a decir, bueno, es que sí, no, es que le puede culpar a a todo lo externo y puedo generar todos los juicios y todas las culpas habidas y por haber, pero al final no encuentro la razón por la que existe el desequilibrio. Entonces, el resumen para mí siempre será el equilibrio, la conciencia que se genere a partir de entender un karma. Yo por allá tengo un ejercicio súper chévere, que es un ejercicio de un libro muy bacano que me leí hace mucho tiempo, que se llama El Libro del Perdón. Y en el Libro del Perdón habla de empezar a contar mis propias historias para poder empezar a sanarlas. Y empezar a contarlas significa empezar a devolverme a cada una de ellas para empezar a entender qué fue lo que me dolió en el interior. Y a partir de allí yo empiezo a construir cuál es la razón de mi conciencia de hoy. Porque yo puedo, vuelvo y digo, o sea, puedo culpar a todo el externo, puedo construir una historia generando la culpabilidad del otro, pero olvidándome siempre de que el único responsable de mi presente soy yo. El único responsable de mis resultados soy yo. Entonces, pues ante una respuesta tan amplia, tan larga,
y tan explícita, pues creo que el punto de partida siempre será generar conciencia de mi presente. Yo creo que las personas que hemos tenido, que tenemos un karma fuerte de abandono, pues simplemente tenemos que empezar a buscar la forma de armonizar esa energía femenina o masculina, dependiendo de cuál haya sido el abandono. Vuelvo y digo, la mujer pondrá el amor y el hombre pondrá la firmeza, que son las leyes, las reglas. Así se construyó. Ujú. Hoy puede estar al revés. Lo dijiste ahorita, hay muchas familias, muchos hombres que están anulados o no anulados, simplemente que tienen su firmeza bajita. Y pues el hombre no toma la decisión que debería tomar. Eso al final es decisión de cada cual dependiendo de su grado de conciencia. Pero lo que yo pienso Ok. puntualmente es que pues no es que haya hombre anulado ni que haya mujer anulada, simplemente que su grado de conciencia todavía no está en el nivel para poder empezar a entender su momento presente y llegará el día en el que lo empiece a entender, así como nos ha tocado hoy a mí. ¿Y cuál sería ese punto? Totalmente, de acuerdo. ¿Y cuál sería ese punto que tú dirías para estos hombres que están tal vez tan opacados, tan apocados también, eh, de despertar y de, hey, salte de ahí, despierta, tú vales mucho, lo que tú piensas vale, lo que tú sientes vale. Es que yo creo que, a ver, aquí estamos hablando del poder del impacto que tiene un padre sobre sus hijos o una madre sobre sus hijos. Sí, Yo creo que tanto el hombre como la mujer sufrimos porque esto no es un tema de una sola persona y es un tema de amor propio. Yo creo que independientemente de el grado de dolor que tenga uno en el alma, pues eso lo hará en su medida cada vez disminuir ese amor propio que tiene. O sea, yo tengo ejemplos eh, muchos, o sea, y ahorita que decías que me volví una super mamá, donde no dejé al papá de mi hija ser papá, yo te digo que uno en la vida, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, el hombre por naturaleza es práctico. El hombre, ok, el hombre busca sin emocionalidad resolver. O sea, ok. 1 más 1 es 2. Yo creo que esos somos los hombres prácticos. Y cuando al hombre no le dan la posibilidad de participar en ese crecimiento, pues el hombre dice, uno, aquí no hay 1 más 1, aquí es 1 más 0. Y me quedaré, eh, me quedaré como ese 0, porque aquí no estoy siendo necesario. Y al final, y mira lo que dice Kate, me encanta ubicarme en el rol que me corresponde en el hogar. Y a veces, y hay muchas personas, hoy se tergiversa un montón eh, el rol del hombre y la mujer. Yo en estos días tenía una conversación con alguien y le decía, mira, en la Biblia dice que, porque pues, se ha hablado mucho pues decía alguien, decía, mire, en la Biblia dice que la mujer, la mujer es la que construye el hogar, la que le da los cimientos del amor. Y el hombre provee a esa familia. Y por allá me brincó alguien y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Si eso no se puede, si es que como así, nosotros también podemos, hey, nosotros también podemos trabajar. Le dije, es que nadie está diciendo que no. De Ujú. hecho, la mujer es multitarea. Los hombres no podemos hacer varias cosas a la vez. Ahí tenemos nuestro brutico salido, pues.
Por ahí dirá alguno, no, ¿cómo así? Yo sí puedo hacer las cosas así, puedo hacer 5 cosas a la vez. Bueno, pues mire a ver si le quedan bien hechas. Entonces, entonces eh, yo creo fielmente en que en ese amor de madre, que ese seno del hogar, que es el que acoge, de hecho uno como hijo siempre busca a la mamá, la mujer busca a la mamá, el hijo busca a la mamá, o sea, vea la otra dice, de ella dice que no pueden caminar y comer chicle al tiempo. Bueno, está bien, pues, está bien, o sea, podemos hacerlo así, pero Total, personalmente Dani dice son básicos. es, o Pero me sea, encanta porque sí, hay practicidad en ustedes. Pero hay un punto, Luisga, que volvemos al tema de hey, el poder y el impacto que tiene un hombre en la vida de sus hijos es muchísimo y cuando el hombre tal vez no está conectado con él mismo desde un lugar de amor y de valía personal, pues también es duro el impacto y la influencia que tiene sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque está ante una autoestima, por decirlo así, ante una autoimagen muy pobre de sí mismo. Entonces, lo que tú decías al principio, de alguna manera va a influir y va a impactar en nuestros hijos. Por lo tanto, qué importante sería lograr llegar a ese punto de saturación de esto me duele tanto que ya no quiero más para empezar ese camino de reconocerme, de que, hey, es que no es 1 más 0, es que yo también soy un uno que vale, que aporta, que contribuye y pues si no, o sea, si no estamos juntos para ser pareja, ok, no hay problema, pero yo también valgo, ¿sí? Y que desde esta valía personal, este hombre que es papá, aparte de todo, pueda dar ese ejemplo, ese impacto y esa influencia a sus hijos de, en primer lugar, me amo, sé que valgo, me aprecio y por lo tanto te doy un ejemplo en esa misma onda, en esa misma tendencia, para que tú también, hija, hijo, puedas amarte a ti. ¿Tiene sentido esto que te digo? sí, ¿Resuena contigo? sí, lo que pasa es que uno no puede dar lo que no tiene. Eh, Uno no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo enseñarle, yo no puedo mostrarle a mi hijo el camino si yo todavía no lo he transitado. Eh, y yo no puedo enseñarle, es que o sea, está muy amarrado todo. Yo, Sí. a ver, cuando escribí mi libro, eh, cuando escribí mi libro, empecé a construir cuáles eran esos puntos que para mí eran importantes y que yo sentía que era lo que yo había aprendido de mi padre. Y yo empecé a encontrar que en todo su proceso, yo había, ¿te acuerdas cuando Willy nos habló del referente? Y dijimos, listo, ¿cuál es tu referente? Y cada uno encontró cuál era el referente pues, que se unía en ese momento. Para mí, obviamente, mi referente era mi papá, porque era la figura que además para mí ha sido un ejemplo, la figura que yo tenía eh, conectada desde siempre. Era el que Ujú. tenía conectado. Y en esa conexión empecé a encontrar y empecé a buscar qué era lo que para mí era importante de esa relación que yo había tenido como referente. Y empecé a encontrar esos factores que para mí eran importantes, que era una persona que aceptaba, que era una persona que valoraba, que era una persona que se comprometía con las cosas, que al final yo fui copiando toda esa dinámica o todas esas virtudes que él tenía para que al final yo tuviera ese ejemplo que me marcara y que me hiciera el ser humano que soy hoy. Pero nada de eso hubiera sucedido, nada de eso, si en el momento, eh, de hecho, podría haber esperado muchos años adicionales a los que han pasado,
para empezar a hacer conciencia de lo que yo quería entregarle a la hija mía. Y ahí es donde está el ejercicio de esta conversación. Y es, y esa es la pregunta que se deben hacer los que están aquí viéndonos y o que han pasado por aquí. ¿Qué es lo que le quieren entregar a sus hijos el día que ellos ya tomen sus propias decisiones? Porque es que uno se puede convertir en un referente, pues tanto positivo como negativo. O sea, se, puede ser Totalmente. de cualquiera de las dos. Total. Entonces, pues convertirse en ese referente implica haber tenido un referente que le deja a uno unas cosas súper importantes que son las que le marcan a uno el caminar, que eso es lo que yo creo. Entonces, cuando yo ya llego a este momento donde estoy hoy, donde soy una persona que camino por mi vida con absoluta conciencia, pues simplemente, o pues digamos que esa es la conciencia que creo yo digo, no, soy consciente, pero realmente a veces somos muchísimas veces inconscientes, somos seres humanos de carne y hueso que nos caemos, nos tropezamos, nos aporreamos, aprendemos, pero ese es el ejercicio de la vida. Y pues simplemente en ese caminar, pues simplemente yo tomo las decisiones de lo que quiero entregarle a esos hijos o a ese hijo o a esa persona que para mí es importante, que está detrás de mi camino y que a partir de generar mi conciencia, pues yo le estoy entregando un patrón de excelencia que es el que que es el que he construido y a partir de ese patrón pues espero que esa persona que viene detrás mío, pues lo construya. Ahora, en la construcción de carácter y en la construcción de personalidad, pues simplemente la persona tomará la decisión de qué absorbe y qué no. Yo creo Total. que yo creo que al final los hijos comprenden, y más en la generación en la que estamos hoy, que es una generación donde yo creo que, bueno, tú estás más joven que yo, pero cuando yo estaba pelado, uno no tenía la habilidad que los pelados de hoy tienen, sin decir que seamos cuchos, pues, pero ¿Cuál habilidad? no, esa habilidad de análisis que tienen hoy. Nosotros cuando estábamos pelados no teníamos esa habilidad de análisis porque al final el análisis que ellos tienen hoy es un análisis muy diferente. O sea, a uno ya un hijo le dice, es que necesito que hagas esto, y dice, ¿por qué? Si ellos ya han hecho el análisis antes y le dicen, no, 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 pero es que eso no está bien por esto, esto y esto, y uno queda, "Ah". Uno dice, sí, claro, no, bueno, entonces hazlo como a vos te parezca, pues. Literal, ahí como nos decía Nani arriba, nosotros o generaciones un poquito más, sí, grandecitas, muchísimo más básicos en muchas cosas. Lo que tú dices hoy, los chinos van a 1000. Yo ahí quisiera meter la cucharada en algo que dijiste, Luisga, antes de que se nos pase, que me parece importante, y es que nosotros nos podemos convertir en referentes positivos o negativos. Y creo que cada uno tenemos tanto esa parte positiva y negativa también dentro de nosotros. Como dices, no somos perfectos, somos seres humanos, nos equivocamos, estamos en proceso de cada día pues ser mejor, una mejor versión, una mejor versión. Pero en ese andar como papás nos hemos tropezado. El punto es ese, hey, ¿cuál es mi decisión hoy? Porque es que hay dos cosas que quisiera generar como esa libertad, una libertad en progresiva y una en retrospectiva. ¿A qué me refiero? La libertad en retrospectiva es, hey, hacia mis papás y hacia los seres humanos de carne y hueso, de aciertos y desaciertos que me trajeron a este mundo, quiero liberarlos de lo que pasó. O sea, si yo hoy tengo una vida X, Y, Z, es porque yo decido sobre mi vida tener la experiencia X, Y, Z.
pero pues cuando estamos metidos en estos cuentos muchas veces decimos, es que muchas consecuencias de las que vivimos hoy recaen porque mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo hizo, dijo tal cosa. Yo digo, hey, ya creo que también hay un punto en el que tenemos que soltar y liberar porque es que también fueron humanos y porque hicieron lo mejor que pudieron según el estado de conciencia en el que estaban en ese instante. Hicieron lo que pudieron con sus miedos y con sus lo que sea. Ese fue el horizonte que ellos vieron y eso le acertaron. Ya, punto. Liberemos a papá, liberemos a mamá. A partir de hoy, ¿yo qué decisiones tomo para ser una persona influyente y de qué manera quiero ser influyente en la vida de mis hijos? ¿Sí? La decisión está en el presente. Y Mira, con respecto a lo que te decía de manera progresiva, es hacia los hijos. Hay algo maravilloso y tú estás... ¿Cuántos años tienen tus hijas, Luisga? 17 y 13. Pucha, en la adolescencia las dos, la mía está a puertas de los 15. Entonces, yo creo que, bueno, me llevas adelanto en este tema que te voy a decir, pero una de las cosas que uno siente como papá, como mamá, es tal vez el temor de, my God, quiero cuidarlo y que ojalá no le pase nada malo, pero le va a pasar, se va a caer, le va a doler. Uno no quisiera eso como papá, pero a nivel progresivo es coger y ver a los hijos y decir, hey, tengo que confiar en lo que hice, en las decisiones, en la influencia que yo generé en esta vida y como tú dices, en la capacidad de análisis y criterio que esas personitas que son seres individuales también tienen en su propia vida. Mira, hace un tiempo, por ahí la vi conectada ahorita, hace un tiempo estaba en un aeropuerto y me senté al lado de alguien. Y en esa sentada, levante la mano si está ahí todavía. En esa Corazoncitos. sentada, en esa sentada nos pusimos, cuando estábamos sentados al lado, después nos fuimos al avión y le tocó sentar al lado mío. Y le dije, esto es mucha casualidad. Y entonces nos pusimos a conversar y ver, ¿y vos qué hacés? Y tal, bueno, fuimos a hablar. Y entonces, en medio de la Pero espera, conversación, me perdí. ¿Quién es Ale? ah, Me perdí. ¿Quién es Ale? no, 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 yo no he hecho el nombre. Ah, ok. No, 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 Ok. que cuando nos sentamos en el asiento, nos sentamos en el avión, le dije, qué casualidad, y nos pusimos a conversar. Ajá. Eh, y aquí va el segundo libro, que es el de las señales de la vida. Mm, que de hecho, al final, pues, para mí también ha sido importante eso porque he aprendido otras cosas, pero nos pusimos a conversar y en medio de la conversación, me empezó a contar una historia de que se había separado, de que no había podido volver a encontrar, y le hice esta pregunta. Le dije, ¿cierto que tus papás son separados? Y me dijo, sí. Y empezamos a hilar para atrás y empezamos a devolvernos. Y el resumen de una conversación de 1 hora, porque eso se demoró el avión mientras salíamos hasta que nos bajamos y seguimos conversando, era que como hijo, uno como hijo, pues cuando no entiende la historia, o sea, tengo en mi cabeza un gran amigo mío que un día me dijo, el que no conoce su historia irremediablemente está condenado a volverla a repetir. O sea, nunca en mi vida se me va a olvidar eso porque estábamos en un proyecto y le dije, no, 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 eso ya es historia. Y me dijo, el que no conoce su historia está condenado irremediablemente a repetirla. Y dije, tiene toda la razón. Cuando uno se viene a estas conversaciones que son mucho más personales, mucho más del interior, Ujú. pues se da cuenta en que si yo no conozco esa historia que tengo de atrás,
de unos padres separados, quizá unos abuelos que nunca se amaron, pero que tuvieron que vivir juntos porque la vida les dijo, es que ustedes no se pueden separar porque qué irán a decir nuestro círculo. Y ahí nos vamos a unos bisabuelos que quizá tuvieron una vida que era posiblemente obligada, donde dijeron, usted tiene que casar con esta persona y estése ahí, ¿no? Y pues tenga hijos porque eso es lo que le toca. Y qué construyó con el paso de los años. Y llega ese hijo o llega a ese papá, tú y yo, eh, donde no tiene ni idea de lo que está pasando, tiene un primer matrimonio, fracasa, tiene un segundo matrimonio, fracasa, y dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida hoy? Porque es que nada me está fluyendo. Es que no conoces tu historia. Y yo Ujú. insistiré, o sea, esta conversación del impacto de un padre o una madre sobre sus hijos partirá siempre de la historia de ese padre o esa madre. Si ese Maravilloso. papá o esa mamá no conocen la historia o no han hecho conciencia de la historia, pues simplemente seguirán en un círculo vicioso que no les permitirá entender qué es lo que la vida les tiene nuevo. Eso es como cuando uno tiene el closet lleno de camisas o en las mujeres de blusas y dicen, yo necesito comprar una ropa, pero es que ya no me cabe. Dice, bueno, Ujú. desocupe un poquito el closet, desocupe un poquito el closet para que le entren cosas nuevas. Y uno necesita desocupar la vida de cosas de las que uno vino a aprender, y por eso el plan del alma, en ese proyecto de vida de alma que uno ha querido construir y que uno dice, bueno, llegué a este plano terrenal, pero no tengo un derrotero, no tengo una línea hacia dónde quiero estar, y como dice el dicho, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier viento le sirve. Entonces, pues uno puede ser una veleta para donde vaya, pero si yo tengo claro, y creo que he sido bastante insistente con esto, de hacer conciencia, porque es que la conciencia parte de conocer la historia, y conocer la historia parte de volver a abrir esas heridas del pasado para hacerlas sangrar un poquito para que se sanen bien. Eso es como cuando uno se le sana en falso una heridita y uno dice, Ujú. yo sé que ya sanó, pero si la toco muy duro, se vuelve a abrir. Entonces el ejercicio de la vida siempre será, de nosotros como padres, siempre será sanar esas heridas del pasado para que mis hijos no tengan esas mismas heridas. Como dice el dicho, yo quiero ser lo que mi padre nunca fue para que mis hijos sean lo que yo nunca seré. Eso dicen por ahí, eso dice un filósofo. Total. Si me permites, voy a dar como una especie de resumen de lo que hemos hablado. Metes la Hemos hablado cucharada, mucha cosa. no haga resumen, sí, es un resumen pequeño. Si algo falta dentro de lo que voy a decir, metes la cucharada, Luisga, porque me parece muy lindo poder condensarlo y ojalá como en una especie de línea de tiempo, porque desde mi punto de vista también, sí tienes razón, es importantísimo conocer la historia. eh, y no solamente, o sea, voy a ponerlo en la línea de tiempo, ok, estoy acá, conozco mi historia, sé de dónde vengo, por qué es importante hacerlo para justamente no repetir en automático lo que yo estoy viviendo, no repetir en automático lo que otros vivieron y hacer conciencia de eso, darme cuenta para ahí sí lograr poner esa decisión de decir, ya esto no me va a alcanzar más, ya mi historia la empiezo a escribir yo hoy de una manera diferente. Papá, gracias. Yo hoy, como lo dice un filósofo también, agradezco mi pasado, bendigo mi futuro, pero me comprometo con lo que tengo hoy en mi presente. ¿Sí? ¿Qué tengo hoy en mi presente? Esta bandeja llena de cosas que necesito limpiar.
¿Limpiar qué? Mi casa está acá, mi casa está acá. Entonces tengo que empezar a limpiar. Lo primero, conocer la historia. Lo segundo, tomar conciencia. Y lo tercero, tener la valentía para tomar la decisión de comprometerme a escribir una nueva historia a partir de hoy en mi propia vida y de esa manera lograr ser un ejemplo y un referente, ojalá, primero para mí mismo y en segundo lugar para el que está conmigo, que serían mis hijos. Es que o sea, lo has resumido perfecto. O sea, yo creo que conocer la historia, yo le agregaría algo ahí, y es sanar la historia para poder hacer conciencia. Entonces o sea, yo tuve que sanar mi historia. Me demoré mucho tiempo sanándola. Y sanar mi historia me permitió entender que, que la mujer en mi vida era muy importante. Vulneré Esa la es mujer. una pregunta que quería hacerte, Luisga, y quería ir saludando a todas las personas que se van conectando. Mientras tanto, ya te hago la pregunta. Um, Aleja, gracias. Mónica Angarita, a José, el perfecto imperfecto, gracias por estar acá, Liz. Los saludamos y me alegra que estén presentes en este momento. Mándenos, no sé, mándenos una manito si tiene sentido lo que, lo que estamos hablando en este momento con ustedes. Y justamente quería preguntarte, Luisga, ese es un punto importante. Nosotras como mujeres también tenemos un poder y una influencia muy importante en ustedes, o positiva o negativa. Entonces, ¿cómo juega este papel o cómo ha jugado este papel en tu vida también, en tu propia estima, como en tu propio desarrollo de tu papel como papá, en fin? Mira, yo o sea, descubrí o hice conciencia con el paso de los años de que yo debía sanar el femenino. Porque, perdóname, debía sanar el femenino. Ujú. Porque por muchos años vulneré el femenino. Sentía desde mi inconsciencia que, que debía vulnerarla y no debía respetarla. Y cuando uno habla de vulnerarla o no respetarla, pues simplemente habla de infidelidad, nunca de maltrato ni nada de eso, simplemente más bien no respeto hacia la mujer desde la infidelidad. ¿Listo? Y mira esto, Eh, perdóname un pequeño paréntesis, mira esto tan impactante que dice de ella. Dice, si no sanamos nuestra historia y nuestras heridas, sangraremos sobre personas que no nos han herido. Qué exacto. O sea, impresionante eso. y ese es el resumen exacto, porque sangré sobre muchas personas porque simplemente no había hecho conciencia de mi proceso. Entonces, la mujer fue importante en mi vida porque me ayudó a entender qué era lo que necesitaba sanar, que era la misma mujer, era mi Ok, femenino lo que tenía que sanar, porque el masculino ya lo tenía y lo posiblemente lo tenía desequilibrado. Ahora, ok. en muchos ejercicios, en muchos ejercicios, lo que empecé a encontrar con el tiempo era que necesitaba la firmeza del hombre para poder sanar el femenino, para poder equilibrarlo. Eh, pero la pregunta tuya va en dónde contribuye la mujer en la construcción del hombre. Y para mí lo Ujú. es todo, para mí lo es todo. Creo que la mujer es el complemento ideal, creo fielmente, porque soy un hombre de Dios, eh, que la mujer es un regalo del cielo, es un regalo infinito que nos ha dado la vida, que nos permite encontrarnos
con ese ser, digamos, maternal que llevamos en el interior y que nos permite además conectarnos desde la emocionalidad con esa conexión divina que hoy tenemos y que al final desde el masculino posiblemente no la tendríamos. O sea, necesitamos de esa conexión femenina para poder conectarnos con esa divinidad. Y ese es mi concepto, ¿no? Es O sea, decir, no, que tú como hombre y como papá ves importante, ves necesario justamente el equilibrar, balancear, sanar en ti la energía masculina y la energía femenina para dar, influenciar sanamente a tus hijas. claro, claro, porque es que el femenino es más emocional y la emoción transmite. Y personalmente creo que conjugar los dos al final lleva a que haya armonía en la interacción. O sea, que haya un equilibrio de ambas partes es la clave para que lo que queremos trascender se dé completo. O sea, por eso está el hombre y la mujer, porque el uno hace algo y el otro hace lo que el otro no hace. Y pues al final yo creo que, que esa conexión es tan fuerte que nada podría ser diferente. Yo creo que, obviamente yo tengo un matriarcado aquí en la casa, o sea, uno aquí medio habla y ya pues de una vez lo atienden. Y si me preguntas en mi trabajo, es puras mujeres, que además es un regalo de la vida, porque me ha enseñado a, de hecho me encanta trabajar con mujeres, o sea, no trabajo sino con mujeres. Eh, y me ha enseñado a tener un tipo de conversación que es una conversación que tengo que tener interna antes de tenerla con el externo. Entonces, pues a mí me ha equilibrado un montón ese, que al final, vuelvo y te digo, para mí es un regalo del cielo, que todo mi equipo de trabajo, las personas con las que estoy, sean mujeres, porque eso me equilibra aún más y me armoniza aún más el tener pues esa conexión y ese proceso de sanación que tuve que vivir por muchos años. Total, total. Y hay algo muy lindo que creo que es a lo que tú te refieres también cuando dices, ok, me equilibran y es, yo como hombre también me doy la oportunidad de abrirme a la vulnerabilidad. Vulnerabilidad que le hemos dado muy mala fama en muchos aspectos, pero vulnerabilidad que cuando entendemos lo que significa la vulnerabilidad, encontramos un tesoro y encontramos fuerza, una fuerza que no es de acá, sino que es una fuerza que viene de un lugar mucho más bonito, mucho más transformador. Mi Luisga. Es que yo creo que ya estamos cerrando, ¿cierto? Sí, Es que, es que eh, entender entender la vulnerabilidad, más que cualquier cosa, eh, es ser consciente del proceso del que uno vivió. Yo creo que todos hemos sido vulnerados en la vida de una u otra forma. Y muchas personas se pueden haber quedado en su momento de en la herida. vulnerabilidad y haberlo dejado ahí. Sí, Habemos otros que habiendo sido vulnerados de alguna u otra manera, pues tomamos una decisión. Y en esa decisión, pues simplemente en esa decisión lo que nuestro primer paso fue decir, sanemos este proceso para que mis hijos, cuando me vean, no vean esa herida que yo tengo o que tuve y que al final no es vean, la que se va a contar, la que le voy a llevar a él como hijo. Y ese para exacto, mí es que el no vean ejercicio.
que no vean en uno una herida andante. Y eso me parece de valientes, Luisga, de valientes, coger y tomar una decisión. Y ya para que cerremos justamente, me gustaría, porfa, que tú me dijeras 4 cosas. Las 2 primeras, ¿cuáles son esas 2 cosas bonitas e importantes que tu linaje masculino te dejó a ti? ¿Y cuáles son esas 2 cosas bonitas e importantes que tú le quieres heredar a tus hijas, que quieres que se quedaran con eso, que quisieras que se quedaran con eso? Ok, bueno, no. Lo que mi linaje masculino me dejó, pues bueno, podría decir más de dos. Pero pues para mí puntualmente diría que mi linaje masculino me dejó eh, la gratitud, eh, el compromiso, aprender a valorar todos los momentos de la vida y todo lo que me rodea, aprender a aceptar el momento presente independiente de las circunstancias, que al final eso es la aceptación. Y, y para mí esas son las cosas que me deja mi linaje masculino, mi referente. ¿Qué le quisiera yo dejar a mis hijas? Eh, que es la conversación que tengo todos los días o cada que tenemos una oportunidad, es disfrute el momento de la vida. Yo tengo pues como muchos momentos donde dicen, no, es que hay que ser el mejor en todo. No, no, no. Uno tiene que disfrutar el momento, que vivan su propósito, eh, que, que agradezcan, porque es que somos tan bendecidos en todas las cosas que tenemos que al final se nos olvida. Y por allá un día, y por allá un día, uno le hace falta algo que ya tuvo y dice, yo nunca lo valoré. Y ese es como todos los días mi conversación con mis hijas, con mi familia, donde siempre estoy enfocado en agradezcamos este momento, valoremos este momento, pero sobre todo aceptémoslo desde la circunstancia en que esté. Y eso es como lo que yo quiero dejarles para que mañana cuando tengan esta conversación, pues simplemente tengan la oportunidad de decir, agradecí, valoré y acepté. Son mis 3 cosas. Maravilloso, maravilloso. Si hoy algo le puedo también incluso dejar como conclusión a las personas que nos están acompañando acá, y quisiera hablarle en este momento a las mujeres que nos están escuchando en este momento, es desde mi experiencia, también creo, considero que es importante sanar esa energía masculina y femenina dentro de nosotras, las que somos mamás y las que tal vez no estamos con, con el papá de nuestros hijos. Creo que es importante desde nuestro rol de mujer acomodarnos en nuestro rol de no ser las mujeres maravilla y de darnos la oportunidad, o de darles más bien la oportunidad que merecen los hombres de ser poder e impacto en la vida de sus hijas, sean como sean. No es nuestro oficio enjuiciarlos. Ellos son el papá que nosotras escogimos, y como Luisga lo decía en un primer momento con este libro del Plan de tu Alma, que se los recomiendo, por algo y para algo nos escogimos. Y ese niño, esa niña que hoy es nuestro hijo, necesita el poder y el impacto y la influencia de papá y de mamá. Así que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, donde yo también me equivoqué y también invadí territorios que no me correspondían, les digo que puedan ustedes también incluso darse el permiso de sanar, para que ese papá también pueda volver a tomar voz y tomar partido en la vida con el rol que le corresponde. Así es, así es. Bueno, hasta acá hemos llegado en nuestro live del día de hoy, Luis, ya estoy
encantada de tenerte acá. Para mí eres un hombre muy del corazón. Ese femenino, mejor dicho, ha estado trabajado, literalmente. Y, Así es. y sé que hablaste con ese corazón y sé que tienes la determinación de lograr muchas cosas, sobre todo porque has tomado decisiones, decisiones que impactarán e influirán también en la vida de tus niñas. Gracias por estar acá y bueno, les mando un abracito, mándenos corazoncitos si esto fue útil para ustedes y si les aportó valor. ¿Quieres Gracias, decir algo Carito. también, mi Luisca? Claro, claro, gracias a ti por la invitación. Muy contento. Para mí eres una mujer espléndida, una mujer que transmite seguridad, conocimiento, que transmite energía, eh, mucha admiración y te honro mucho por eso. Te mando un abrazo a todos los que estuvieron acá, pues les agradecemos enormemente el haber estado y nada, que Dios los bendiga. Así es. Un abracito. Chao, mi Chao, Luisca. Un besito. chao, lo Chao. mismo. Muchas gracias a todos por estar acá. Les mando un abrazo enorme y descansen. Este live queda colgado para todas las personas que no alcanzaron a verlo o si lo quieren repetir. Les mando un abrazote.